como les decíamos más temprano, hoy estamos viviendo un nuevo día mundial de toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez, y por eso estamos recibiendo con mucho gusto a Lucía Ogliacini, arquitecta, y a Sol Escabino, socióloga. Ellas forman parte de un gran equipo interdisciplinario que durante 5 años generó un material que parte de ese trabajo decantó en este libro que les voy a mostrar. Ahí, ¿quién tengo? Antoine. Para mostrar este libro que se llama, tiene un nombre largo, Miradas Interdisciplinarias sobre Envejecimiento y Vejez, aportes del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. Como les decía, es un trabajo de 5 años que reúne docencia, investigación, trabajos de extensión y que intenta hablar de la situación, la realidad de nuestra vejez, pero empieza diciendo que deberíamos hablar de vejeces, ¿no, Sol? Exactamente, sí. ¿Por qué? Y porque las situaciones durante nuestro curso de vida, durante nuestro devenir, son diversas, ¿no? No existe una cosa, porque ahí está la cosificación, que sea vejez y que se pueda definir a partir de un corte etario. Viste que solemos homogeneizar a la población, dado que tiene tantos o cuales años, y en esa homogeneización nos perdemos la diversidad de situaciones sociales, personales, colectivas, que atraviesan nuestras vidas y cómo nos damos las formas de vivir, ¿no? Del buen vivir o del mal vivir, ¿no? De acceder a derechos o no acceder a derechos. Vos, uno de los cortes que proponías vos, digo, todo el equipo, es el corte de género, y que es distinto. En el estudio se habla de que las mujeres, o sea, tenemos más sobrevida que los varones, pero eso no quiere decir que vivamos más, no quiere decir que vivamos mejor. Entonces, esa dimensión de género también tiene que ver con que, por ejemplo, las mujeres adultas mayores ganan menos pensión, jubilación, por el recorrido laboral que hicieron durante su vida. Y tenemos esta gran paradoja que nos pasamos buena parte de la vida realizando trabajo no remunerado de cuidados, ¿no? Cuidando a nuestros hijos, a nuestras amigas, a las personas en situación de dependencia. Esta idea de que todo el tiempo estamos necesitando unas de otras y unos de otros. Y cuando llegamos a la vejez, el envejecimiento está feminizado, ¿no? O sea, hay una mayor proporción de mujeres en justamente los tramos etarios, ¿no? Acá están las idas y vueltas de la academia. Pero en esa feminización del envejecimiento, en esa sobrevida que tenemos, esa mayor longevidad, se convive más con la dependencia. Entonces, cuando necesitamos cuidados, justamente en esas etapas de la vida, es cuando menos dispositivos, políticas sociales, instituciones, pensamiento colectivo en torno al tema tenemos. Entonces, esta paradoja que nos pasamos toda la vida cuidando, y cuando nos toca ser cuidadas, la organización social de ese cuidado está en tela de juicio. Sí, hay parte de ese cuidado que se realiza en los establecimientos de larga estadía. Y ahí te quería preguntar a vos, Lucía, que también están muy feminizados, ¿no? Los establecimientos de larga estadía, sí, que son los residenciales y los hogares que uno conoce comúnmente, están súper feminizados porque además, por lo general, tienen una población que tiene cierto nivel de dependencia. Entonces, está muy avanzada, ¿no?, en su curso de vida, y las mujeres tienen una expectativa de vida superior a los hombres, sin duda. Entonces, están feminizados los establecimientos, están feminizados muchas veces los familiares que se vinculan a esos establecimientos también. Y bueno, sobre todo estos temas, justo hoy, que es el día de toma de conciencia del maltrato, en la vejez, parte del CIEN, que no está en el libro, trabajando en un trabajo de extensión, este año específicamente realizó, y en este momento se están dando unos talleres con familiares, con cuidadores, que la población de cuidadores de los LEPEM está extremadamente feminizada también. El EPEM son los residenciales y los hogares. Sí. Nosotros tenemos 2 formas de cuidar: los establecimientos de larga estadía y los cuidados diarios en centros de día. Estos son inexistentes y no tienen casi políticas que los lleven adelante. Y los establecimientos de larga estadía se regulan, por lo general, a través del mercado y de lo privado. 2 formas de cuidar. Y ahí el nivel socioeconómico supongo que tiene que ver también. Radicalmente. Sí. O sea, la forma de cuidar mayoritariamente, o sea, lo más extendido es el cuidado familiar. A mí me importa enmarcar esto de que el cuidado institucional es absolutamente residual en cuanto a las estrategias que nos damos. Si bien crece la utilización de centros de larga estadía y la utilización de centros de día, la mayoría de la población que accede al mercado también sigue prefiriendo contratar a alguien en casa. Digo esto porque un desarrollo institucional integrado, articulado,
con garantía de derechos, es un desafío, no solamente para los países de América Latina, Uruguay, sino está siendo un desafío en Europa, digamos, esto de generar lo que se llaman cuidados de larga duración, ¿no? Instituciones, institucionalidad en torno a este tema. Lo pongo como apunte porque dos formas de cuidar, pero que son las menos usadas. Podemos enganchar con lo del maltrato que hablábamos Claro, ayer, sí. de cómo se puede dar esto adentro de un hogar y cómo se puede dar esto adentro de un espacio mucho más regulado, mucho más estructurado y con mucho más participación. Exactamente. No, como esos dos ámbitos como bien diferenciados, cuando cuidamos en nuestros hogares, ¿vieron? Esta premisa del feminismo de lo personal es político, lo que pasa dentro de la casa es un problema público. Y a veces las casas, los hogares, como espacios de cuidado, como espacios de vínculo, suelen generar velos en donde hay situaciones de abuso, de maltrato, de un hijo hacia un padre, de una pareja hacia su pareja, que quedan velados por esa idea de que la familia es un espacio homogéneo y armonioso y amoroso. En ese marco, muchas veces cuando cuidamos a la interna de los hogares, puede haber situaciones de abuso y de maltrato de distintas direcciones, ¿no? Siempre la persona mayor va a estar en una situación de vulnerabilidad si necesita cuidados. Alguien que requiere cuidados está en un posicionamiento en donde... Pero, claro, esa forma de cuidar, sin asistencia, sin inversión, sin colectivos, sin dispositivos institucionales... Sin acompañamientos. Sin acompañamiento, es bien distinta a otra que se podría lograr en las instituciones, en donde también puede haber abuso y maltrato, pero el esquema institucional, el soporte laboral puede ser diseñado de tal manera de que eso, digamos, sea prevenido y no estimulado. Sí, porque más allá de las ventajas de ese control, de ese estar bien en los centros, hay una de las facetas que destaca el documento de que llevan a una guetización de estos adultos mayores. Y esto se visibilizó muchísimo en la emergencia sanitaria. Es decir, en el momento de la emergencia sanitaria, cuando hubo que tomar algunas decisiones, y sobre eso trabajan estos talleres que te comentaba, se decidió proteger la vida biológica de las personas mayores y en ese proteger la vida biológica se dejó de lado todos los demás aspectos de la vida y todos los demás aspectos de los cuidados. Se hicieron recomendaciones. A las personas mayores que vivían en sus casas se les recomendó ir en un horario de supermercado, de vuelta acá, no salir, homogeneizando a las personas mayores y separándolos de todo el resto, ¿no? A las que vivían en el EPEM se recomendaron algunas medidas. Esas medidas que fueron solo recomendaciones, quiero aclararlo, fueron tomadas radicales, como se pudo por quienes tenían que llevar adelante ese cuidado, con los nervios que teníamos todos en marzo del 2020, y muchas veces se llevaron de forma radical, prohibiendo las visitas, prohibiendo las salidas, limitando los espacios donde se realizaban las visitas cuando se volvieron a realizar, y por tanto limitando los derechos de las personas mayores que estaban ahí. Las personas mayores que estaban adentro opinaron, se les preguntó, fue una decisión colegiada, ¿son incapaces? Quiero aclarar que no son incapaces, y no son homogéneos. Y muchos opinaron y lo decidieron en conjunto, como lo decimos en nuestra familia, bueno, no vamos a ir a boliches, vamos a cuidarnos, ir a trabajar y volver. Esto no sucedió, entonces quedaron guetizados en espacios que además no están regulados. Los LPEM se dan en viviendas muchas veces reformadas para esto, muchas veces no son ex novo, no son nuevas, y si lo fueran no hay una normativa municipal que la regule. La normativa municipal que regule los establecimientos de larga estadía es muy, muy antigua, no existe en todos los departamentos y no asegura las necesidades de un vivir colectivo. Exacto. ¿Ah? Y no asegura las necesidades de un vivir colectivo para personas mayores, que si bien no son homogéneos, sin duda debe ser pensada la dependencia en ese sentido para esos espacios. Esto no quiere decir ni una silla de ruedas ni una baranda. Es muy fácil decir puse una rampa. Lo difícil es poner un jardín adentro, estar a 50 metros de una plaza y que la persona mayor pueda ir a jugar al truco con sus amigos. Porque es importante lo que vos decís, lo de estamos hablando, en el estudio también surge que la población mayor de 65 años, que es uno de los parámetros que se toma, en Uruguay, no sé si esto es en Latinoamérica, pero en Uruguay, en una mayoría abrumadora, es activa.
Exacto. En tareas de bienestar social, apoyo económico, cuidado de hijos, nietos, labores, militancia en política, militancia social. Entonces estamos hablando de gente súper importante para nuestra sociedad y que ese tipo de medidas los anularon. Es que lo que hay que correr es la pasividad. Lo que hay que correr es la fantasía de que la vejez es un hombre con un bastón. Exacto. No suele ser hombre, no suele tener bastón. Está manejando un auto, está militando, está en un club social, siendo el que se ocupa de la administración del club, está dirigiendo un cuadro de baby fútbol, está cuidando, está yendo a la Rambla cuando lo dejas cruzar. Mirá cómo no está regulada esta ciudad. Está siendo senador, ministro. Está siendo presidente de la República en un momento. Sí, claro. Entonces, no solo es necesario urgentemente entrar a cuestionar, creo que estamos todos de acuerdo en que no existe esa regulación, sino que asegurarlos, así como el Estado se asegura cómo son las viviendas de todos, el Estado se asegura cómo son las oficinas, se asegura cómo son las calles, es decir, bueno, vamos a asegurarnos cómo son estos LPM, vamos a darles una estructura para el que los quiera construir, para el que quiera armar uno, y vamos a poder regular y controlar esto y acompañar, sino que el Estado debería asegurarse todo un nuevo escenario de urbanismo pensando en que nuestro país es el más envejecido, vos corregime, y que esto va a seguir. Que vamos a tener más personas mayores que niños en el 2050. Segundo después de Cuba, Exacto. ¿no? Sí, el segundo después de Cuba cuando integramos el Caribe. Esto tiene que ver también con una perspectiva más feminista de pensar a la ciudad y a los entornos, ¿no? O sea, cómo una ciudad se genera, cómo se produce una ciudad, para la vida o para la industria, para el mercado o para la reproducción de la vida, para el tránsito de autos o para una movilidad activa, ¿no? Para la integración intergeneracional o para la individualización y la distancia entre nosotros. Esto que trae ella tiene que ver con cómo son los modelos urbanos, pero también cómo necesitamos estas políticas públicas bien diversas que generen oportunidades. O sea, ya pensar en esto es mucho en un panorama en donde las políticas de cuidados hacia las personas mayores que están en situación de dependencia son absolutamente fragmentadas y absolutamente focalizadas. Entonces, integrar la perspectiva de que, bueno, de que no solamente las personas mayores son personas en situación de dependencia, entonces pensar en el amplio recorrido de acciones de las políticas sociales que necesitamos para una integración social intergeneracional. Este ejercicio que propongo, ¿no? O sea, nosotros ya somos viejos, o sea, vamos a envejecer, estamos en las sociedades del envejecimiento. No podemos pensar que va a ser algo que nos va a pasar después y preocuparnos después por cómo vamos a vivir nuestras vejeces. Si no encaramos este tema colectivamente desde ahora, es muy probable que se siga reproduciendo este estado en el que estamos ahora, en el cual la ausencia de acceso a los derechos, porque tenemos una convención interamericana de derechos que está ratificada. Que está ratificada por Uruguay. Pero el tema es el acceso a derechos y el acceso al buen vivir. En definitiva, estamos hablando de eso, de cómo llevamos la vida y de cómo nos integramos. Hoy en día, en los LPM, todavía las visitas en muchos están reguladas. Es decir, una persona mayor, con todos los mismos derechos que tenés vos, no puede decidir cuándo y cómo ve a sus vínculos ni verlos en su dormitorio. Eso todavía sucede. Más allá de todo lo que se visibilizó, una persona mayor tiene mucho menos acceso al espacio público por excelencia de la ciudad de Montevideo, que es la Rambla, porque no llega a cruzar en el semáforo. Tendríamos que hacer todos el ensayo de ponernos en el zapato, entre la media y el zapato, unos algodones y unos granos de choclo, y caminar un par de cuadras así y tratar de llegar a cruzar el semáforo de la Rambla. En base a todo esto que pasó, una de las cosas buenas que sucedió en el 2020 fue que se creó el movimiento de residentes y familiares de LPM. Sí. LPM, que la sigla quiere decir establecimiento de larga estadía para personas mayores. Para personas mayores. LPM. Se creó LPM. Este movimiento, que es una sociedad civil, ¿se dice así? Sí, una asociación civil. Una asociación civil, ahí está. Que integran familiares, residentes, lo integran también cuidadores y personas interesadas en los cuidados, donde, con el apoyo del CIEN se creó, donde se realizan Centro talleres de Estudios Interdisciplinarios de Envejecimiento. Así es. Sí, de la UDELAR. El CIEN es un centro de la UDELAR que nuclea un montón de disciplinas y cada vez más amplias, lo cual involucra cada vez más facultades y que permite
juntar las distintas investigaciones y los distintos como destellos que hay. El movimiento, con el apoyo del CIEN, se crea, funciona con un estatuto, con un plenario, realiza talleres, permite informar, permite visibilizar problemas, permite vincularse, ¿no? Con otro tipo de redes y en este momento está trabajando activamente y fue el que ayudó a llevar adelante estos talleres que permitió a las cuidadoras y a los cuidadores hablar de qué es lo que pasó para ellos en pandemia cuando ellos también estuvieron ahí aislados, encerrados, hablar con los familiares que quedaron del otro lado de la reja y hablar también con los directores técnicos y los administradores que se vieron en una situación en la que tuvieron que tomar decisiones con un respaldo acotado, ¿no? y ser responsables, ¿no? de todas esas decisiones que muchas veces después fueron cuestionadas y generaron dificultades. Y dentro de todo lo negativo que puede tener la situación de pandemia, esto es una externalidad positiva en el sentido de que este tipo de colectividades era necesario antes de la pandemia. O sea, también teníamos que hablar los familiares de personas mayores que están en establecimientos de larga estadía antes con otros familiares sobre cómo se brindan los servicios, sobre cómo es la calidad del trabajo de cuidado de las cuidadoras, ¿no? O sea, nosotras no podemos, un trabajo profundamente feminizado, profundamente precarizado, en donde se hacen algunos avances en formación que hizo el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero en donde todavía no se reconoce la necesidad de la diversidad en la formación, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar, ser un asistente personal, un cuidador de un niño pequeño que tiene autismo, que ser la cuidadora de una persona mayor con demencia senil, que que diferentes situaciones por las cuales uno puede estar en situación de dependencia. Esa formación además debería conducir a una buena remuneración de este trabajo. Si nosotros seguimos precarizando el trabajo de cuidados, seguimos reproduciendo esa falta de valor que le damos socialmente, ¿no? Cuando lo dejamos en manos de las mujeres sin remuneración y cargamos sobre nuestras trayectorias vitales el trabajo de cuidado, lo que estamos haciendo es no dándole valor, no diciendo este trabajo que se produce para producir la vida, justamente, no tiene valor. Cuando eso sale del ámbito no remunerado, al ámbito mercantil, y reproduce esas dinámicas, se paga poco, no es valorado, la formación es escasa. Lo que se hace es exponer a esas mujeres que están cuidando de manera no remunerada a condiciones de precarización laboral. Y en eso también hay un montón de dinámicas que siguen como perjudicando estos derechos múltiples de las mujeres. En eso de la formación escasa, también tiene que ver con eso de la homogenización, de pensar que cuidar es solo asistir a alguien a comer o ayudarlo en la higiene, ¿no? Y la población que yo tengo, por ejemplo, en un establecimiento de larga estadía, es extremadamente variada, con necesidades diversas, con capacidades diversas, con habilidades diversas, con formas de vivir diversas que tienen que poder desplegarse ahí adentro. En esos espacios que muchas veces, porque la norma está muy envejecida también, y porque no están regulados, no solo la habilitación del Ministerio de Salud Pública del MIDES, sino lo que es norma higiene, se convirtieron durante la pandemia en un riesgo superior. Porque si el espacio no permite desplegar prácticas saludables o determinadas prácticas y las inhabilita, es muy difícil atajar un brote de COVID. Claro. ¿Tá? Si tú tuvieras espacios preparados para que en invierno hay gripe, si los espacios estuvieran regulados como en otros lugares del mundo, sería mucho más fácil manejar sin un aislamiento total esos brotes. Cualquier situación de crisis. Estamos por cerrar esta preciosa conversación, esta absolutamente educativa conversación para mí y espero que para muchos de ustedes, pero no quería dejar de decir algún comentario que hiciste vos en alguna entrevista previa, esto de empezar a pensar en la vejez, no con políticas para la vejez, sino con políticas para la población activa, porque es también abrumador, el ingreso promedio por jubilaciones es 32% menos en mujeres que en varones. Entonces, esto tiene que ver con eso no reconocido. Entonces, la atención a los cuidados, por más que las últimas legislaciones, esto de aportar un año más por hijo, han ido en ese sentido, puede ser un énfasis para cambiar algo en el futuro. Exacto, y tenemos ese desafío ante una reforma que se está planteando actualmente, ¿no? O sea, esas brechas de género, esas brechas que no solamente están atravesadas por género, sino por clase, por nuestro posicionamiento a nivel socioeconómico,
genera fuertes desafíos en cómo pensamos los ingresos en la vejez de una manera redistributiva y no que reafirme las desigualdades preexistentes. Entonces eso es un debate que tenemos entre manos, que bueno, habrá que ver cómo lo damos. Pero sí, sin duda, y que tiene que ver con estas desigualdades de género a lo largo del curso de vida. Que tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? También en esta supuesto. situación. Sí. Esta generación, esta creación de este centro es una buena noticia, nosotros lo queremos celebrar con ustedes. La publicación de este material también lo es porque el saber cómo hacerlo y atendiendo a las poblaciones, escuchando la voz de las poblaciones objetivo, debería ser la letra A de cualquier texto de apertura de cualquier política de Estado. Queremos agradecerles mucho la presencia acá. Nosotros estamos muy honrados de verdad de que hayan traído esa voz de la universidad a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por incluirlo en la agenda y en los medios de comunicación, que es tan importante hablar de esto. Nos quedamos